RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestro invitado de hoy es Edwin Valareso Añasco, PhD en Ingeniería Biomédica por la prestigiosa Universidad Kyung-hee de Corea. Es profesor e investigador en la SPOL, donde dirige el Laboratorio de Bioinformática y Aprendizaje Autónomo y preside actualmente el muy importante capítulo nacional de la Sociedad Profesional IEEE-EMBS. Su interés es democratizar la salud y humanizar el desarrollo tecnológico mediante la inteligencia artificial. Nuevamente con ustedes en Íntimo Interés, hoy con Edwin Valareso, con quien científico de profesión, un hombre que está dedicado a la investigación, pero le vamos a pedir, ¿qué investiga? ¿Qué es lo que le interesa de la ciencia? Muy buenos días Edwin, con todos. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días con todos. ¿Qué es lo que me interesa de la ciencia? Voy a ponerlo bastante resumido. Me interesa la democratización de la salud. Cómo la tecnología puede ayudar a cerrar brechas en el área médica. Ese es mi foco principal. Ahora, el tipo de tecnología que utilizo para cerrar esa brecha pues varía desde electrónica, por así decirlo, común, hasta herramientas un poco más complejas como la inteligencia artificial. Cuando la máquina o la ciencia ocupa el centro, el hombre se extravía. Cuando el hombre ocupa el centro, la técnica encuentra su sentido, la técnica y la ciencia. ¿Cómo no extraviarse con todas estas herramientas contemporáneas que van desplazando al hombre y no dejándolo como el centro propio de lo que lo humano debe ser? Don Edwin. Ok. De hecho, es muy interesante la reflexión que usted hace, porque es algo muy común que pase. Yo siempre les hago hincapié a los chicos en el laboratorio cuando empezamos una nueva investigación, que las personas, el hombre, tiene que ser el centro del diseño. No podemos diseñar tecnología para que el hombre se adapte a la tecnología. Hay que diseñar tecnología que se adapte a la humanidad, que se adapte a las necesidades. Ese es el principio fundamental. Así inventamos los martillos, el serrucho, ¿verdad? Para adaptarse a las necesidades que tenemos. Entonces, ¿cómo evitar perderse en el camino del diseño? Yo creería que hay que dejar un poco el ego de investigador, de ingeniero, por así decirlo, de alguien que crea y pensar, ser un poquito empático con las necesidades que hay. Salir al campo, conversar con las personas, escucharlas y encontrar ese problema. Luego desarrollar la tecnología alrededor de ese problema. El avance del conocimiento científico justifica cualquier costo ético, Edwin. No, a ver, como había mencionado, yo creo que hay que plantear, por así decirlo, ciertos, no límites, pero sí faros, una especie de linderos que ayuden a enmarcar la investigación y el desarrollo. Anteriormente había hablado sobre la humanización de la tecnología o dignificar al ser humano, ¿no es cierto? Ese es uno de los linderos. El otro es la responsabilidad. Nadie conoce mejor la tecnología que la persona que la está diseñando, la persona que la está creando. Entonces, hay que crearla de tal forma que el uso en su mayoría sea un uso responsable y limitar el uso irresponsable. Porque el problema muchas veces no es la tecnología, sino el usuario, ¿verdad? Si yo hago un serrucho, nada impide que otra persona coja el serrucho para hacer una fechoría o agredir a otra persona más, ¿verdad? Lo mismo es con la inteligencia artificial. Solo con cualquier herramienta. Claro, es una herramienta. Con los alimentos. Hay formas de dar con los alimentos. Decía, claro. Creo que Averroes decía en el siglo VIII, decía, no hay veneno, hay dosis. No hay veneno, sino dosis. Es la dosis la que determina el poder de un veneno. ¿Cree que el desarrollo del conocimiento debe ser un fin en sí mismo, sin importar las consecuencias, o debe estar siempre condicionado a los principios éticos o por principios éticos? Ok, la pregunta es bastante compleja,
como científico, no creo que debemos limitar el conocimiento. Digamos que es una especie de derecho fundamental el conocimiento, ¿no es cierto? Lo tenemos en la Carta Magna, acceso a la educación, pero sí hay que guiarlo. Y nadie puede guiar mejor que la persona que está al frente. Entonces, este uso responsable que yo planteaba, limitar la irresponsabilidad, yo creo que es una forma de guiarlo. No hay que truncarlo, sino más bien encauzarlo, guiarlo hacia un uso positivo hacia la humanidad. ¿Alguna vez se ha sentido con la obligación de enfrentar un dilema ético, un costo de oportunidad versus una realidad ética, Edwin? Cuando yo regresé al país, la investigación es un proceso evolutivo, ¿no es cierto? La investigación sigue estando bastante nueva, bastante inmadura, pero, por ejemplo, los temas de comité de ética e investigación en seres humanos no era algo conocido en el país y había colegas que hacían investigación. Es normal, es su derecho tratar de empujar la ciencia. Pero digamos que este formato estándar que se hace en el extranjero tal vez aquí era un poquito opaco. Hoy en día es muy diferente. Hay instituciones que ya han creado su propio marco, como la propia SPOL. SPOL tiene un marco para guiarte en la investigación muy bien delineado. Entonces, he enfrentado dilemas éticos, por así decirlo, cuando notaba que colegas estaban empezando a hacer investigación, pero todavía no tenían claro cómo proceder. Entonces, a veces erraban de forma involuntaria. Claro que no afectaban a otra persona, porque en la investigación tú tienes cosas muy básicas como el consentimiento informado. Y si bien esto se firma de forma muy natural, cuando tú involucras a una persona, le explicas para qué es el experimento. Entonces ahí ya hay un primer consentimiento informado. ¿Cómo se equilibran los beneficios del descubrimiento o de la investigación con los riesgos que pueden generar? ¿Hay formas de equilibrarlos, Edwin? Dependiendo del avance tecnológico, estamos más expuestos a riesgos. Y digamos en estos últimos años, el avance de la inteligencia artificial, el tema de la computación cuántica. O sea, esa es una puerta enorme que va a abrir descubrimiento o investigación con fármacos y genética. Pero claro, nos vuelve vulnerables. Para poner un ejemplo muy sencillo, Mythos de Anthropic encontraron fallas en seguridad a nivel mundial como coladera en sistemas muy críticos. ¿Y qué es lo que hizo Anthropic? Limitó el acceso. Y ahora está haciendo una especie de exposición hacia organismos europeos para que blinden su seguridad. Eso me parece un proceder muy ético. Ok. ¿Y usted se ha enfrentado a esa situación, Edwin, en algún momento? Que me gustaría decir que sí, para darle impacto a la investigación que hago, pero muy sincero, más de guiar a mis colegas o dar consejos a mis colegas, aún no lo he visto. Incluso a médicos. Sí me ha pasado que por mi trabajo, ¿no es cierto?, tengo contacto con médicos y a veces no entienden cómo hacer investigación aún dentro de más allá. ¿Qué está investigando en este momento? Tengo algunos proyectos, voy a hablarles solamente de uno para ahorrar tiempo. Es sobre reducción de electrodos para tomar imágenes de electrocardiograma y mejorar la señal a partir de fusión de sensores. Un sensor es el común, el electrodo para el electrocardiograma, y otro es un sensor de luz, se llama fotopletismografía. Es como un láser, como cuando pone la linterna del teléfono en el dedo y logra ver a través. Ya es ¿Lo hace con alumnos también o solo usted? ¿Es parte de la praxis del alumnado, del alumnis? No es común, pero sí. En mi laboratorio tengo algunos chicos de pregrado que son, digámoslo así, unicornios que se interesan en la investigación. Yo siempre les digo que la investigación es como una mascota fea. En verdad tienes que quererla, tenerle cariño y paciencia para disfrutar de su compañía. ¿Cómo se hizo investigador usted? ¿Qué lo llevó a investigarse siendo un ingeniero? ¿Qué lo llevó a la investigación de la ingeniería? Cuando me gradué, mi pregrado fue electrónica y telecomunicaciones.
Entonces, cuando me gradué, me ofrecían el básico para trabajar en una empresa de telecomunicaciones. Y a mí siempre me pareció interesante la medicina. Cosas de la vida, una empresa de equipos médicos básicamente duplicaba el sueldo. Entonces dije, ¿por qué no? Me quedé 3 años ahí y me enamoré. Y luego fue impulso de mi mamá estudiar el doctorado, estudiar un posgrado, de hecho, y del posgrado llegué al doctorado. Y ahí me enganché con la investigación. Bueno, los doctorados son para investigar, no para tenerlos como título. Que es uno de los problemas en el Ecuador. Mucha gente hace investigaciones sin significación simplemente para tener un título y por ser académicos, pero en el fondo no ha cumplido la función del doctorante, ¿no? O el doctorante. Le comento que hay cierta barrera que se está tratando de derribar ahora. Los doctorados no solamente son para investigar, también son para crear. O sea, cuando tú haces un doctorado, tú investigas a fondo un tema. Entonces tú eres el experto en el tema. Y lo que te impide llegar a ser un emprendedor es simplemente tu mindset. Entonces hay muchos doctores que son emprendedores, tienen sus negocios, sus empresas. ¿Cuánto impide la ética el avance de la tecnología? ¿Realmente es un freno o en el fondo se lo va pisoteando y generando una nueva ética? ¿Y cómo ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, no? Claro, claro. A ver, en sí la ética implica reflexionar, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando tú haces el proceso reflexivo, vas a llegar a un punto en el que sopesas los pros y los contras, los posibles beneficios que tienes y los posibles riesgos. Y los posibles beneficios que tenemos en cuanto a investigación y desarrollo tecnológico, hasta el momento considero que superan a los riesgos. Hay líneas que un científico nunca debería cruzar sin importar el beneficio. ¿Estaría dispuesto a cruzar y arriesgarse como algunos científicos lo han hecho? Porque el beneficio puede darse y a veces las líneas éticas no permiten el descubrimiento de un nuevo universo. Eso se ve mucho en el manejo genético, ¿no? Sin embargo, ese avance genético que alguna vez tuvo oposición ética y religiosa ha dado tal transformación que hoy día hablamos de ingeniería genética permanentemente manipulando los genes. A ver, si es que hay líneas que yo cruzaría, no es mi área de la ingeniería genética, pero yo no creo que haría investigación genética sin el aval del comité, sin el frame, sin el marco que conlleve a que pero si ese esté comité supervisado. Es demasiado conservador y no tiene la capacidad de liberar un poco el tema y permitir ese avance simplemente por la necesidad de conocer de ser humano. ¿Cuánto impide lo ético el verdadero saber humano? Sí, recordemos que desde que nació, desde el mismo momento en que se fundó las corrientes cartesianas, ha habido esta discusión, ¿no? Ha habido cosas que han estado frenadas éticamente y que de pronto las consideramos positivas, Erwin. Ya, a ver, tal vez aquí hay que ser un poquito menos egocentrista, ¿no es cierto? Pasa mucho en la investigación que creemos que lo que investigamos somos los únicos, pero la verdad es que a lo largo del mundo hay un montón de grupos que están haciendo la misma investigación. Universidades, empresas. Exacto, con diferentes aristas. Entonces, si a mí me limita mi medio, no significa que a los demás los va a hacer. Así que el conocimiento se va a desarrollar con o sin mí. ¿Ok? Ahora, ¿qué tan cómodo me siento yo obrando en el medio en el que estoy, con las limitantes que tengo, con los beneficios que tengo? Pues eso depende de cada investigador. En lo personal, el tema, por ejemplo, de la secuenciación o la edición genética o el estudio de fármacos con pacientes, hacer un estudio con pacientes de fármacos sin que ellos se enteren, no lo considero ético. Eso no es ético, pero claro, a sabiendas sí. Sería... O sea, yo como enfermo renal, si me dicen hay una opción de un fármaco que puede resucitar el tema, yo firmaría, en la medida en que conozca que el científico tiene una base mínima, una experticia que me permita hacer conejito de Indias, ¿no? Claro, sí, claro, pero esos son ejemplos puntuales y no, es como que es digo, importante, hay los hechos éticos se miden y el avance de la ética o la transformación de la ética depende de muchas circunstancias. ¿Cómo cree
que podemos garantizar un avance científico que sea tanto innovador como éticamente responsable? Creo que los comités son un buen paso. La unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tomas el criterio de varias personas, haces contraposición de puntos de vista. Y claro que los comités tienen que ser especializados, tienen que ser personas que estén haciendo investigación, que se hagan las mismas preguntas que estamos haciendo acá y que sopesen el avance versus los riesgos. Yo creo que un consenso, un grupo, puede ser una buena forma, un buen proceder para fijar los linderos que yo había mencionado, como el de la dignidad y la responsabilidad. Entonces, si tú fijas esos linderos, tienes ese marco y el grupo se alinea a ese marco, puede encauzar la investigación y el desarrollo. Decía de un resumen que hice de las encíclicas humanas que ha hecho el Papa León XIV, no habrá inteligencia futura si antes no desarmamos las palabras del presente. Es decir, cómo nos construimos en un mundo que está armada por una serie de visiones, de temores que estructuran la ética. Cuando estamos frente a una agresiva presencia de una ciencia que va más rápida que la velocidad de readaptarnos emocionalmente de nuevo al mundo. Y me recuerdo un poco cuando la Iglesia Católica era el sostén de Occidente moral y ético. Y por otro lado avanzaban ciertas tecnologías, ciertas cuestiones que rebasaron el consejo de esos comités religiosos que decían, no, esto no es posible, y terminó siendo posible. ¿Cómo ves eso en este momento? Pues la velocidad de la tecnología incluso rebasa a la burocracia, porque para mucha de la tecnología emergente todavía no tenemos regulación. Así que tal vez sea algo innato en la tecnología tener una velocidad de desarrollo diferente a la velocidad que tenemos de adaptación y de discusión. Tal vez la forma adecuada de compensar esa velocidad de desarrollo es la divulgación. Lo que estamos haciendo aquí creo que es una buena solución, porque invita a la gente a que reflexione, se pregunte, empiece a desarrollar su criterio ético y bueno, pues la moral al final caería por su propio peso una vez que la población empiece a tomar consensos y empiece a tomar posiciones con respecto a el desarrollo tecnológico y la investigación en sí. Los griegos nos enseñaron que el pensamiento también puede ser una patria. Es decir, toda una entelequia tan poderosa que construye una patria, un deber ser. ¿Cuál debería ser el deber ser de los jóvenes científicos ecuatorianos a esta altura, Ervin Valareso? Doctor Ervin Valareso. La humanización. Yo creo que hay que humanizar la tecnología y hay que tratar de enfocarnos en investigar en los temas trascendentales para nuestra sociedad. Porque no es lo mismo investigar, por ejemplo, en semiconductores, que en Asia, en Corea o en Japón probablemente va a tomar mayor importancia que aquí en el país. Nosotros tenemos agricultura, tenemos acuicultura, tenemos una brecha tecnológica, ¿no es cierto? Yo hablaba de democratizar la salud. Creo que hay que tratar de encontrar qué es trascendental para nuestro medio, para nuestro país, y hacer investigación en ello, con los limitantes, los linderos que yo había planteado. Cada quien puede plantear los suyos, pero es importante que se haga el proceso de reflexión y se plantee, ¿verdad? Quiero hacer un desarrollo responsable de la tecnología. Quiero que las personas sean el centro del desarrollo tecnológico, no que al revés, desarrollo la tecnología y la persona se adapta a ella. Decían los sumerios que la verdad no pertenece a quien la encuentra, sino a quien la sirve. ¿Cómo ve esta realidad contemporánea? La verdad es que somos agroexportadores, pero me pregunto, ¿la ciencia y los científicos nacionales están haciendo uso de esa verdad para servirla? ¿Cómo ve ese tema? Pues ahí con orgullo yo creo que voy a hacer una pauta a la universidad. Pues en SPOL sí tenemos centros de investigación enfocados en el agro, grupos de investigación
Yo le había mencionado que mi área principal es la ingeniería biomédica, pero cuando hubo el tema de Fusarium hace poco, pues nos pidieron apoyo y estuvimos dispuestos a ayudar desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Entonces sí hay grupos que están investigando en el tema y hay desarrollos. En El Oro, por cierto, hay un doctor que tiene su empresa dedicada al sector acuícola. Okay. Sí, algunos hay en investigación y de hecho ha habido más labor desde el sector privado, desde la inversión en alimentación, en algunos temas de la acuacultura, que nacen de la experticia del sector privado y no necesariamente de la universidad. Toda idea profunda es una semilla de eternidad. Como investigador y como profesor, en Alemania los investigadores le llaman Herr Professor, ¿sí? No es el título del profesor propio nuestro, sino del Herr Professor, el señor profesor, que es un doctorado, un doctorante. ¿Cuál es esa idea de esa semilla que desearía que se siembre en el Ecuador para el desarrollo filosófico de la ciencia y la investigación, doctor Valareso? No es sencillo, pero como usted mencionaba, hay una especie de divorcio entre el sector privado y la investigación. En el resto del mundo ese divorcio no está. Esa brecha se está cerrando, pero es complejo. Hay que crear puentes para que la investigación se aterrice al medio local. Entonces esa creación de puentes yo creo que va a ser la semilla que ayude a unificar esfuerzos y que ayude a generar una especie de valor agregado a lo que ya tenemos en el país. Decía alguien, y lo tengo anotado aquí, los libros son las ciudades invisibles de la memoria. ¿Cuáles libros están grabados en su memoria como investigador? ¿Cuáles son esas ciudades que extienden su conocimiento, doctor Valareso? Yo creo que le va a sorprender mi respuesta. Específicamente de mi área, hay un libro de Ian Fallon, Deep Learning e Introducción a Deep Learning, que me gusta muchísimo ese libro. Aprendiendo profundo. Aprendizaje profundo. No me gusta la traducción. Yo soy, la verdad, en contra de utilizar las traducciones de ¿Cómo los lo nombres traducirías propios? si no fuera... ¿Aprendizaje profundo? Sí, en lugar de aprendizaje profundo. ¿Qué título le pondría a ese libro? Yo le dejaría como Deep Learning. Okay. Mi nombre es Edwin, no es un nombre en español. Es un español alemán. Pero no lo traduzco, ¿no es cierto? Es un nombre propio de Deep Learning. Yo lo usaría como es. Ah, sí. Lo usaría como es. Bueno. Erwin es uno de los pocos nombres alemanes que no se traducen. Porque Ernesto, Romano es Ramón, Johannes es Juan, pero Erwin no conozco la traducción al español. Tal vez por eso yo también estoy en contra de las traducciones de los nombres propios. Pero en la ciencia hay que traducir para transmitir el conocimiento. No todos dominamos ni comprendemos la dimensión idiomática del inglés norteamericano ni del inglés británico. Hay una diferencia de la intención de la palabra. Por ejemplo, yo que amo el libro de Adam Smith, la traducción no es como es literalmente el tema. Hay que darle, ¿no?, significado. Tiene otra significación. Mucha gente, cuando hace esta traducción, cree que es la traducción del capitalismo, cuando es la moral que no aplicó el capitalismo. O sea, la gente en su ignorancia lee el título y cree que es un libro para enriquecer o hacerse millonario, y realmente lo que es un libro que limita y habla de la necesidad de que todos tengamos un pedazo de la riqueza. Pero en fin, por eso la importancia de la traducción, y coincido con usted. En cuanto al significado, yo diría aprendizaje automático, porque eso hace hincapié en lo que sería Deep Learning. Yo así lo traduciría. ¿Cómo sería? Aprendizaje automático. ¿Cómo es ese aprendizaje automático? No quiero ponerme muy matemático. No se preocupe, hágase matemático, que mi público le va a encantar saber sus deducciones matemáticas. Adelante. Estos algoritmos son una especie de emulación de las conexiones neuronales naturales, ¿verdad? Aprenden de forma similar. Un niño aprende cuando tú lo vas guiando. Un estudiante aprende cuando tú le vas enseñando. Lo mismo son estos algoritmos. Tú tienes que enseñarle. Por ejemplo, si quieres identificar el color de un carro, le enseñas qué color es amarillo, qué color es rojo. Si quieres identificar un tumor benigno de uno maligno en una mamografía, lo mismo.
le das casos donde son tumores benignos y casos donde son malignos. Y luego empieza el proceso Pocos matemático. días con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. Es lo mismo. Y de hecho, un amigo me decía, no, si la inteligencia artificial tiene la misma respuesta, no, le digo, hagamos ahorita lo siguiente. Tú pon en Grok y pon en la IA, la que uso yo, ¿cómo se llama? Vaya que me nombro, la más general de todas, ChatGPT, y verás que tú tendrás respuestas distintas de los dos con lo que tú lo has enseñado. Y yo tendré respuestas distintas a la tuya, a pesar de la misma pregunta, con las dos diferentes. Y así fue, porque está respondiendo a lo que yo busco. No está respondiendo, y por ende lo que yo busco es lo que yo enseño. Le enseño a la IA. Lo mismo es el maestro. Nosotros respondemos a estímulos que el maestro ha tenido para aprender y que nos transmite. Cultura, matemáticas, formas de aprender. Va por ese orden. Sí, exacto. Y de hecho, ese es un problema, porque puedes enseñarle mal. Así como un profesor puede enseñarle mal a un estudiante, lo mismo pasa acá. Y se crean sesgos. Tendremos, bajo esa concepción, y ya para casi cerrar el programa, esta inteligencia artificial y todos estos procesos generarán dogmas al final y veremos una lucha y desencuentro entre escolásticas emergidas de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve eso, doctor Valareso? A ver, sí hay limitantes y la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no es cierto? Y las herramientas se especializan a los problemas. Entonces yo, por ejemplo, si quiero hacer preguntas de psicología, no voy a tomar una herramienta que se utiliza para conocimiento general, como puede ser ChatGPT, ¿no es cierto? Porque puede llevar a algún incidente. Tengo que tomar una herramienta especializada. Entonces ese proceso de especialización es al que hay que encaminarse, con las limitantes que tenemos, como el proceso de enseñanza que le mencionaba. Si me duele algo, no voy al carpintero, voy al médico. Entonces tengo que tener una inteligencia artificial que se adiestre, por así decirlo, en un tema particular. No va a reemplazar al médico. Al final, seguimos a través de la inteligencia artificial domesticando la inteligencia de la máquina y la propia, en alguna forma. ¿Hay domesticación? Hay domesticación en el sentido de que reduzco mi atención hacia actividades, digamos, que no requieren un poder cognitivo tan grande, pero gano la posibilidad de dedicar mi atención a actividades que requieren un poder cognitivo más alto. Gracias, doctor Erwin Valareso, por habernos acompañado esta mañana en Íntimo Interés. Una charla bastante interesante que espero que sea específica y ayude no a vuestra domesticación, sino a vuestra liberación. Un fuerte abrazo a la distancia. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es Don Ramón Sonel Hosner. La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bang Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.